intervención de aquí la invitada, de honor, durante 1 hora aproximadamente, y luego el siguiente rato hasta las 9, poco más o menos, haremos un turno de ruegos y preguntas para que pongáis cualquier pregunta que tengáis ¿vale? Y luego más tarde, para ayudar a la causa y que pueda financiar el proyecto Leire, ha traído unas camisetas que quien quiera adquirirlas pues podrá colaborar una pequeña aportación para financiar su proyecto. Entonces, hoy le damos la bienvenida a Leire. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Marco Sierra, el concejal de Servicios Sociales, Familia y Natalidad de Valdemorillo, y me corresponde a mí el honor de recibir a Leire Navaridas, que es la presidenta de la asociación Amasube, que ella misma ha constituido para divulgar lo que para ella fue una experiencia vital que le marcó la vida y que consideramos que es algo que se debe dar a conocer en la sociedad actual, sobre todo para las mujeres, ¿vale? Para que sepan lo que las autoridades no nos mantienen informados, que supone el tema del trauma posaborto, ¿vale? Entonces Leire, con su testimonio, nos dará un poquito de más luz, más conocimiento acerca de este tema y bueno, no quiero quitar el protagonismo. Muchas gracias, bienvenida Leire, la cogemos con un cariñoso saludo y aplauso. Muchas gracias. Pues buenas tardes. La verdad es que para mí siempre pues es un regalo que me den la oportunidad de compartir ya no solo mi testimonio, sino todo lo que he podido aprender, porque ha sido un montón. Entonces, ha sido mucho aprendizaje a palos, que por eso que cuando tengo la oportunidad de dar charlas en institutos, pues me encanta que ellos lo puedan aprender con una presentación, una pizarra, desde la comodidad de una silla, y se ahorren todo por lo que he tenido que pasar yo, junto a muchos compañeros que lamentablemente pues no siquiera pueden contarlo, ¿no? Y bueno, haciendo un poco honor, ¿no?, al título, para mí es muy importante que se desmonte toda la retórica y todo el discurso feminista que hay en torno al aborto, porque yo misma lo asumí, ¿no?, como algo, vamos, que no podía ser de otra forma. O sea, como joven vasca, atea, progresista, proabortista, es como que te coges ahí todo el catálogo que viene con el personaje, que te ha de liberar de lo que podría ser, ¿no?, el yugo opresor del patriarcado. Entonces, como en base a todas esas ideas yo he estado transitando una experiencia vital horrorosa, pues me parece súper importante desmontar esas ideas para que ninguna mujer, y tampoco hombre, pero en este caso yo como mujer, y que el feminismo se supone que viene a defender la integridad de la mujer, pues que dejen de engañarnos, porque es que nos engañan. Y mucha gente puede pensar, pero ¿y cómo, no? Porque luego, además, cuando conoces a una mujer que está defendiendo el aborto como un derecho feminista y vemos que son, pues, ministras que han estudiado medicina o otras, o sea, que son mujeres que tontas no son, ¿vale? Entonces, si no son tontas, son mujeres, en muchos casos son madres, en este caso incluso es médico. ¿Cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo puede ser que con todas esas características ella pueda seguir defendiendo el aborto como una cosa que es, como que dicen siempre, innegociable, un derecho irrenunciable y además un hito para todas aquellas sociedades que lo consiguen, ¿no? Por eso cuando Argentina o México consigue liberar el aborto, están todas las feministas, ¿no?, felices porque han conseguido el hito del aborto, que es como las 3 estrellas que van a hacer supuestamente que sea una sociedad súper feminista.
Pero claro, luego lo que nos encontramos en el backstage es a mogollón de mujeres, bueno, en concreto, pues más de 100.000 al año en España, desgraciadísimas, por eso que tan feminista es. Entonces, claro, a esto hay que ponerle un sentido, porque si no es muy fácil decir, esto es una auténtica locura que no tiene sentido, y es verdad que sentido sano y constructivo no tiene ninguno, pero se puede entender de dónde viene, ¿vale? Y entonces, para eso, bueno, pues hay que hacer un poco de viaje en el tiempo, como un poco en torno a los 60 o 70, que es cuando viene la llamada segunda ola del feminismo. Anteriormente, lo que llaman la primera, pues se consigue el derecho a voto, el sufragio universal para la mujer, algo que pienso que muy poca gente puede estar en contra porque es algo bueno y para todos. Y también el acceso a la educación de las mujeres, que hasta entonces pues, no solo estaba prohibido el acceso a la educación, sino también pues, a su desarrollo profesional y demás. Entonces, pues, ¿tenía sentido esa lucha? Yo creo que todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa en la segunda ola del feminismo en torno a los 60-70? Ahí se juntan un montón de cosas. Lo primero es que después de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres, y ahí está ese cartel de la mujer en la fábrica, viene a señalar que la mujer también tiene esa fuerza, la mujer también tiene ese poder y esa capacidad de producir, de formar parte del sistema productivo. Y entonces se empieza a heredar un poco del marxismo esa lucha de clases que ya se ve que ya no tiene tanto sentido, donde están los obreros, que es la clase oprimida por los terratenientes, y entonces eso se empieza a trasladar un poco a las teorías feministas, donde entonces es la mujer la parte sometida y el hombre el opresor, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a hablar pues eso, del sistema machista, patriarcado, que somete y subyaga a la mujer. Y hay una parte de aquí que es cierta, que es real, porque en España creo que hasta los años 80 tardíos una mujer no podía tener una cuenta bancaria si no era con el permiso paterno o el permiso de su marido. Es decir, hasta ese grado de no independencia o de dependencia tenía una mujer en su gestión de su riqueza, si es que la tenía, y también esas son las trabas para no tenerla y ser siempre dependiente del hombre. Pero claro, ahí es cuando ya la cosa empieza como a enturbiarse y yo querría decir como a aberrarse, ¿no? Porque, claro, en base a estas ideas que empiezan a surgir, que la mujer ya es oprimida por el hecho de ser mujer, ya no solo en cuanto a la relación con el hombre, sino ya incluso a su propia biología, porque llega un momento de búsqueda o de reclamación de igualdad que dicen estas mujeres, bueno, la mayor desigualdad o lo que necesitamos para estar iguales a los hombres es deshacernos de nuestra capacidad reproductiva, porque al final, si la mujer puede acceder al trabajo, si la mujer va a poder gestionar su riqueza, si la mujer va a poder estar en ese sentido independiente del hombre, dice, ya, pero es que ahí llega el momento donde nosotras nos podemos liberar sexualmente, podemos hacer con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, lo que queramos, pero la que se queda embarazada es la mujer. Las que nos quedamos embarazadas somos nosotras. Es decir, si nosotras queremos, por igualdad, querer llegar a tener la posibilidad o libertad de ser promiscuas, de tener nuestro sexo donde queremos, cuando queremos, sin pedir explicaciones, sin tener que casarnos sin querernos. O sea, es un poco también como revelarse a lo que sentían que era castrador, porque era eso que estaba todo relacionado con el modelo, que estaba ya todo vinculado a lo religioso, a lo antiguo, a lo conservador. Entonces, hay un rechazo absoluto a la organización social en torno a la familia, y entonces ya se empieza a atacar también incluso a la familia como una estructura opresora. La mujer se tiene que liberar de todo eso. Pero claro, una puede decir, no me caso, una puede decir, pues no voy a la iglesia, pero claro, una no puede decir, me acuesto con un hombre y no me quedo embarazada, por mucho que su voluntad sea que no le ocurra. Entonces, sucede que en ese tiempo, promovido por Margaret Sanger,
que curiosamente o no tan curiosamente venía un poco con la herencia ideológica del Ku Klux Klan y vio que en toda la industria de la anticoncepción podrían controlar a la población negra, qué ideal poder hacer que las mujeres negras no se reproduzcan para poder tener una supremacía blanca. Entonces se empieza a desarrollar la industria de la anticoncepción. Y la industria de la anticoncepción llega a convencer a las mujeres de que gracias a ellos van a poder tener el sexo cuando quieran, como quieran y de la forma que quieran, es decir, hacer lo mismo que hacían esos hombres que no hacían más que destruir, pero ellas querían ser igual de destructivas que ellos y dicen, bueno, pues no os preocupéis porque la anticoncepción va a hacer que no os tengáis que preocupar del embarazo. Y entonces empiezan las mujeres a hormonarse de una forma tan brutal que muchos de los cánceres que ha habido posteriormente se podrían explicar por todas esas cargas hormonales que en su momento eran auténticas bombas. Pero claro, todo eso a la industria no le interesa luego la causa-efecto, ¿no? Ellos lo que quieren es vender. Y en este sentido, con esos intereses eugenésicos, pues lo que quieren es hacerlo, o sea, presentarlo al mercado como algo súper positivo y en concreto para la mujer. Entonces las mujeres se empiezan a cebar de anticonceptivos y lo que ocurre es que se siguen quedando embarazadas. Entonces vuelven a tener que asumir ese lastre, esa opresión y todo aquello negativo que cada vez más se asocia al embarazo y por ende a la maternidad. Entonces ahí viene la industria del aborto al rescate. Entonces dicen, bueno, vale, pues es verdad que vamos a tener que admitir que de vez en cuando la anticoncepción falla. Pero bueno, por eso el aborto se hace tan necesario, ¿vale? Porque si yo, que estoy liberada sexualmente, me estoy acostando con mi jefe y con mi compañero y con mi vecino, a los que desprecio completamente porque no tengo ninguna buena idea del hombre, pero claro, a la vez tengo aquí una llamada hormonal que no sé hacer sanamente, me voy a contar que lo hago por liberada sexual, porque decir que me someto a los misóginos, pues como personaje feminista quedaría muy mal. Es mucho mejor decir que no, que lo estoy haciendo porque estoy liberada y yo hago con mi sexualidad lo que quiero. Entonces, a partir de ahí empieza ya a colocarse un montón de elementos negativos en lo que es la propia biología de la mujer, en lo que es su naturaleza reproductiva, que se materializa en el embarazo y finalmente el nacimiento de un hijo. Entonces, si la mujer que ha entendido que la relación con el hombre es diría un juego, pero es que no lo es como un tipo de relación de o abusas o vas a ser abusada, porque a mí desde jovencita, preadolescente, ya me decían, es que no te fíes ni de tu padre, el hombre lo único que quiere de la mujer es su cuerpo, la va a usar como un objeto sexual y luego, si hay criaturas, se va a desentender por completo porque el hombre es egoísta, va a ir a lo suyo y se va a desvincular de todo lo demás. Claro, esto a mí me llega en forma de mensajes, pero es que la experiencia que tengo yo, tanto en casa como en las casas de mis amigas, que vivían todas con madres solteras, pues no desmentía en absoluto lo que a mí se me decía. Si a esto además le sumas la idea de que el mundo es hostil, estamos solos y sálvese quien pueda, y luego ya encima toca lo de tonto el último, porque si hay 4 salvavidas, pues hay que correr, ¿no? Y cada uno a lo suyo, porque nadie va a mirar por ti. Cada uno debe estar mirando por sí mismo. Es decir, así es como también se va alimentando y cebando un montón el egoísmo, porque claro, si yo para sobrevivir necesito dinero, porque el dinero es a mí como mujer lo que me va a dar la independencia, lo que va a hacer que yo haga con mi vida lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Yo no puedo depender del hombre, porque entonces ahí yo estaría vendida, porque ahí el hombre podría hacer conmigo lo que quiera. Y entonces siempre tenemos el ejemplo, ¿no?, de la señora totalmente sometida a un señor que la maltrata y una no se quiere ver así. Entonces, como ese modelo que puede ser la referencia al rechazar eso, pero con todo lo que implica a nivel conceptual,
Pues claro, lo que se dice y pueden decir mujeres que en su maternidad han estado amargadas porque al final han visto que el hombre, y pueda ser su marido, con todo lo que es la crianza, las ha dejado abandonadas, no se ha vinculado, no ha estado para alimentar a la madre y la madre ha tenido que hacer de madre y de padre y se ha sobrecargado y se ha saturado y al final se ha frustrado, amargado y todo, pues claro, ¿a mí qué hacía? Dejarme artículos de embarazos no deseados, pero a la vez me podía dejar preservativos y el mensaje era claro. Y yo podía tener 14, 15 años y virgen, pero a mi madre ni siquiera se había planteado si yo era virgen o no. Como ya me veía muy despendolada, de fiesta y en verano todavía me atrevía a poner algún vestido, pues ella vio que tenía que liberar a su hija de quedarse embarazada y tener que enfrentar un embarazo no deseado. A mi madre no se le ocurrió el daño que puede hacer una relación sexual que está totalmente desvinculada del amor, donde no hay ningún tipo de compromiso y nunca me habló tampoco de ETS. Pues yo tuve que enfrentar que en una noche loca que me desperté y encontré a un tío en mi cama, que cuando se fue luego me encontré un mechero de donde él vivía, de una asociación de SIDA, de VIH. Entonces, ¿nos advierten de eso? No. Lo peor que parece que le puede pasar a una mujer en una relación sexual es un embarazo. Todo lo demás no se habla, serían como, eso no pasa, ¿vale? A una chica universitaria no se contagia de SIDA, ¿vale? De hecho, cuando fui al médico para la prueba, lo que me preguntó es como si consumía heroína. Ni siquiera al médico se le ocurrió pensar que una universitaria pues, estaba liberada sexualmente y estaba dejándose abusar pues, por el primero que la pillara borracha. Con lo cual, al final, como tú misma en esa idea de no querer para nada someterte a una relación de compromiso, porque es que a mí si me la proponía un chico que me gustaba, me podían llegar a dar ganas de vomitar, pero literal, o sea, yo sentía un asco, o sea, cuando podía ver que él se me podía enganchar o enamorar, era como, quita, quita, no puedo yo con esto, porque aunque yo no fuera consciente, algo dentro de mí decía, Leire, que si expones tu corazón estás en una vulnerabilidad y si el hombre realmente es este depredador egoísta que va a lo suyo, a ti te va a hacer papilla. Entonces, lo que haces es el corazón, lo metes en una coraza bajo llave, una llave que tiras, porque dices, ya esto no lo voy a volver a sacar nunca, y para adelante. Pero claro, la paradoja que se da es que a más promiscuidad, a más dejar tu sexualidad en manos de tíos que estando borracha no tienen ningún problema de tener una relación sexual contigo, así estés, pues eso, totalmente inconsciente, lo que se te queda es que efectivamente el hombre es ese desgraciado que ni te respeta, ni siente nada por ti y entonces se reafirma todo eso. ¿Qué pasa? Pues que yo llego a un momento donde ya dije, sí, que de esto va la cosa, pues si a mí tenía la oportunidad de que después de una noche de sexo el chico me pedía el teléfono, yo disfrutaba diciéndole que no, que él no significaba absolutamente nada en mi vida y que se podía ir por donde había entrado. Y yo sentía poder y disfrute, y era el poder y el disfrute de haber destrozado a un enemigo, porque en guerra la cabeza de un enemigo tiene valor. Y entonces era por mí y todas las compañeras. Pero ¿qué pasa? Que claramente la naturaleza de la mujer es que no está hecha para eso. De hecho, mucho orgasmos y mucha historia, pero es que al final orgasmo ninguno, porque es que es imposible siquiera tener un mínimo de placer sexual cuando te estás entregando a un misógino, borracha y al que además tú desprecias. Ya no sé lo que sentirían ellos hacia mí, pero yo desde luego hacia ellos desprecio absoluto. Entonces llega un momento donde la naturaleza de la mujer, que no está para nada concebida para ese tipo de relación, pues ¿qué hice yo inconscientemente? Porque yo ya estaba tan desintegrada a nivel cuerpo, mente, corazón y espíritu que yo no siquiera reflexionaba, yo no valoraba las cosas, yo era como todo de piel para afuera, iba dando palos de ciego por donde los impulsos me llevaban. Entonces lo que hice fue echarme un novio, porque dije, bueno, pues ya con novio, el desfase que llevo,
que es que era tremendo, que a mí me sorprendía que mis compañeros de piso como que se sorprendieran del desfase que pasaba en mi habitación, pero para mí era como, pues no somos jóvenes, no es sexo, drogas y rock and roll, no es un carpe diem, no estamos aquí a darlo todo hasta que podamos dejar un bonito cadáver, venga cuando venga. Entonces, claro, yo estaba totalmente normalizada en el entorno en el que yo me movía, por supuesto. Pero aún así llegó un momento donde algo dentro de mí quiso parar con esa dinámica y me eché un novio. Pero claro, ¿qué tipo de novio me eché? Pues a la altura de la imagen que tenía yo de mí misma. Que yo, muy gallito, muy soberbia y muy todo, pero el complejo que tenía yo, el desprecio que podía sentir yo, porque dentro de mi ser yo sabía lo mala que había sido, lo mala persona. De hecho, desde antes de la universidad yo tenía una teoría y era que había mujeres que se enamoran y otras que no. Y yo, por supuesto, estaba entre las que no se enamoran. Entonces, como yo ya no tenía ningún futuro bueno con el hombre, pues yo tenía que ir o descartando las aventuras así pues esporádicas, o ya, bueno, pues una pareja, pero una pareja que me despreciaba en cuanto tenía la oportunidad, porque efectivamente él era un misógino que despreciaba a la mujer, y yo, aun con toda la soberbia que decía en plan de, bueno, tú me puedes decir lo que quieras, pero a mí esto me la resbala, pues no es verdad, y yo es que no era consciente de que me sentía culpable, y dentro de esa culpabilidad que yo sentía por haber hecho todo lo que había hecho a los chicos, incluso a mí misma, pues sentía que ese desprecio, que al final es un castigo, yo me lo merecía. Entonces yo me lo iba comiendo con patatas hasta que ya llegó un momento que con un poquito de amor propio dije, mira, hasta aquí, ¿sabes? Hasta aquí. Pero bueno, fueron 4 palabras bonitas, el, venga, yo voy a cambiar, decirte 4 tal, y como al final no quieres volver a lo anterior, que ahí es donde se crea un montón de dependencia emocional hacia maltratadores, porque es como necesito que esto funcione, porque si no funciona, la alternativa, que es la única que veo posible a esto, es que ya no puedo más, yo no puedo más así. Entonces, pues, te lo comes. Pero bueno, en todo esto, que yo ya estaba en Alemania, en ese supuesto orgasmus que digo que nunca vino, pues en una universidad en la que estaba, pues yo supe que había un proyecto que iba a Chile y a Colombia, y a mí Chile me daba igual, pero sentí una llamada súper profunda a ir a Colombia. Entonces, aunque yo no estaba metida en ese proyecto, aunque tal, bueno, pues me las arreglé, porque las buscavidas al final no las arreglamos para conseguir lo que queremos, pues conseguí entrar en el proyecto e irme a Colombia. El plan eran 10 días. Bueno, pues yo al llegar a Colombia, de repente me volvió la luz a la vida, porque claro, en Alemania se juntaba la vida tan oscura que yo llevaba con que es verdad que ahí oscurecía a las 4 de la tarde. Entonces, tanto dentro como fuera, mi vida era muy oscura. Y claro, llego a Colombia, que a las 6 de la mañana y todo el mundo ya está vivo, ya están todos viviendo en las miles de formas que tienen para vivir. Entonces, a mí se me abre un mundo de color. Dentro de ese mundo de color, la colombiana que me aloja en su casa, súper íntimas amigas, y vamos ya a comernos el mundo, las dos. Hola. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en ese viaje de 10 días, el 7º día, en una sala de conciertos, pues flechazo con el técnico de sonido. Auténtico flechazo. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Pues bueno, pues esa noche, como no podía ser otra cosa, porque es que yo no sabía otra forma de relacionarme con los chicos, acabamos juntos en la cama, pero claro, ahí había algo más. Entonces, bueno, pues destinos de la vida. Yo con la colombiana que me alojaba teníamos una excursión y casualmente él va con los amigos, o no casualmente, luego sabes que nada es casualidad, pero en ese momento es como, wow, qué casualidad, que él va con sus amigos a grabar un disco a ese mismo pueblito a las afueras de Bogotá. Entonces, claro, llega un momento donde a mí se me abre esa posibilidad de amor y hombre, ya amor con el hombre. Y claro, yo digo, lo quiero, hasta tal punto que al día siguiente yo tengo que coger mi billete de vuelta y yo decía, a mí no se me ha perdido nada en Europa,
Porque claro, porque además yo vivía tan desarraigada que yo no tenía vínculos con nada ni con nadie, que era capaz de, efectivamente de decir adiós vuelo de vuelta, que yo me quedo en Colombia a vivir mi amor con el hombre. Bueno, ahí hubo mucho de auténtico, porque efectivamente fue un flechazo. Él también se la jugó un montón, porque él pertenecía a la clase conservadora de la clase alta de Bogotá, una familia súper religiosa, y cuando me metió en su casa, su madre me dijo, ¿quién es esta? Y entonces él, enfrentándose a ella, como yo creo que no lo había hecho en su vida, dijo, Leire, ¿se queda o tú y yo tenemos un problema? Yo creo que la madre lo vio tan serio y tan firme y tan así como viril, que dijo, ok, hijo. Entonces, nada, pues ahí yo, integrada en esa familia, además de lleno, porque al poco hubo una boda y como que entiendo que supo muy mal no invitarme, pues ahí me tuvieron que presentar a toda la familia. Y todo esto que podría parecer súper bonito, pues en parte era muy bonito, pero en otra parte no. Porque claro, una no pasa de despreciar al hombre, de desconfiar por completo en él, de estar súper desarraigada y súper destruida, a de repente poder entregarse al amor de una forma pura, libre y correspondida. Con lo cual, pues yo vivía un conflicto brutal entre, por favor, Leire, enamórate, porque si este no va, ya fatal. Pero claro, había muchos conflictos que yo todavía no sabía enfrentar ni colocar, y entonces para mí era una ruleta rusa terrible. Bueno, pues con todas estas dificultades, nuestra relación va tirando para adelante. Hay un momento donde sí me vuelvo a Europa, porque por otras cosas no, pero por dinero sí, y yo había superado las pruebas de una beca muy buena que me prometía pues mucho dinero, con lo cual volví y mantuvimos un año la relación a distancia. Y luego el que se había ido a estudiar a Australia, pues yo lo seguí. Y en Australia, pues un poco esta misma relación, ¿sabes? Por momentos yo feliz y por otros momentos yo hecha polvo, porque yo veía que yo no era capaz de enamorarme, y entonces ya volvía a machacarme con que es que, Leire, tú no tienes remedio, tú eres de las que no amas, que buscas aquí, y bueno, horroroso. Aun con todo, pues cuando ya después de un año allí decidimos volvernos a España, pues fue como nos casamos, pues nos casamos. Pero claro, yo lo tenía que justificar entre mis amigas y mi reputación de vasca independiente feminista, que nos casamos por papeles, ¿vale? Que ninguna se fuera a pensar que yo me sometía a la tiranía del romanticismo, porque eso está súper prohibido, ¿vale? Es decir, que la boda, aun con todo, pues fue muy bonita. Luego ya en la fiesta, el alcohol, los celos, ya vino toda la destrucción. Pero a mí me hacía mucha ilusión decir my husband. O sea, yo no paraba de decir my husband, en cuanto tenía la mayor oportunidad, o la menor. Bueno, pues por su trabajo acabamos en Macao, que concentra como lo más turbio de la sociedad, porque es una antigua colonia portuguesa, una islita mínima, pero que reúne juego con todos los chinos ludópatas de la China continental que viajan ahí, porque en China está prohibida el juego. Entonces viajaban ahí, se gastaban en un fin de semana todos los ahorros de la familia y arruinados volvían a casa. A eso se le sumaba la prostitución, mogollón de mujeres prostituidas a ver si pillaban cacho, y una sociedad pues muy consumista, chicas que podían estar un mes comiendo arroz para comprarse un Louis Vuitton. Luego ibas a Hong Kong y te encontrabas con que los europeos compraban los falsos por $10, pero las chinas tenían que comprar el de $2000. Entonces, bueno, pues en ese entorno, más una crisis brutal con mi marido, pues hace que yo coja un día la maleta y me pire del hotel a casa de una chica que yo había conocido en una fiesta. Claro, no tenía otro sitio a donde irme cuando cogí la maleta y me fui del hotel. Y esa noche que mi marido salió de fiesta y se encontró a la chica que me alojó, pues parece que la información de que yo estaba destrozada y llorando como una magdalena en su casa, pues le conmovió un poco y me pidió volver, y ahí que fui yo rapidísima, porque claro, para mí que eso funcionara es que era fundamental, porque entonces si él era el hombre perfecto, lo tenía todo, ¿no? O por lo menos lo básico, a lo que yo podía aspirar, y no funcionaba, ¿ahí qué? ¿Qué me quedaba? Y para mí es que lo que quedaba era
no había alternativa posible, no había vida. Entonces, sí o sí, eso tenía que funcionar. Y es ahí de verdad donde la dependencia emocional se vuelve a unos niveles patológicos, no, lo siguiente. Pues bueno, cuando me llama y yo vuelvo, entonces, claro, ¿qué hago yo? Pues utilizar el sexo. Si a mí el sexo me valía de arma destructiva, pues también me valía de herramienta. Entonces, vamos a tener una relación sexual porque esto lo va a arreglar todo. Pues obviamente no arregló nada y lo que hizo fue, en ese momento para mí, pues pasarme lo peor que me podía pasar, que era quedarme embarazada. Yo, en cuanto vi ese test positivo, lo tenía clarísimo, clarísimo. De hecho, de todas las amigas que tenía en Donosti, llamé a aquella que estaba relacionada con un hombre que yo conocía, que tenía una clínica ginecológica, que yo sabía que practicaba abortos. Entonces, mi amiga, y con todo el cariño del mundo, me dijo lo que yo quería oír. Leire, vamos ahí y se va a arreglar todo. Y es que sientes un alivio, porque realmente, y es que no es una cosa intelectual, es que es una cosa ideológica, porque si lo piensas un poco llegará un momento donde ves que las piezas no cuadran, pero es que no te lo planteas, no lo cuestionas. La ideología dice, el aborto te quita el marrón, y de una forma feminista, o sea, positiva para la mujer, y si lo haces en una clínica es inocuo, va a ir todo bien. Te van a sacar el amasijo de células y tú vas a poder seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Es que es perfecto. Entonces, nada, yo volví a mi casa, le conté a mi madre que estaba embarazada y que iba a abortar. A mi madre le pareció fenomenal, ¿vale? Porque ella no quería a su hija de 26 años en el sacrificio y el marrón y todo lo que para ella suponía la maternidad, y me acompañó a abortar. Esto es el 2008 y era la ley de los supuestos, con lo cual había que legalizar el aborto, porque inicialmente era ilegal. En España todavía se entendía que el aborto era el asesinato de un no nacido, que es ilegal. Ahora, si hay violación, malformación o riesgo de salud para la madre, se puede abortar. ¿Qué pasa? Que por el tercer supuesto, que era el de riesgo de salud para la madre, se colaban todos, absolutamente todos, con lo cual había aborto libre, como lo puede haber ahora. No te explican absolutamente nada, vas totalmente abducida, firmas una cosa que no sabes lo que firmas. A mí me tumbaron en una camilla, yo decía, bueno, pues esto es como cuando te vas a depilar, prepárate que puede doler un poco, pero una vez terminas, tú sigues con tus planes. Entonces, el objetivo está claro, es seguir con tus planes. Esto es un trámite, te van a sacar un amasijo de células, no pasa nada y sigues con tu vida. Y a la gente le parece muy fuerte cuando yo digo, es que yo fui como quien se va a depilar, que es real. Pero a mí más fuerte que esto me parece que saliera con la idea de que me había depilado. Es decir, en ningún momento hay ningún choque de realidad como para saber que es que no te estás depilando. Es que te estás sometiendo a una intervención violenta que te va a sacar sin vida a la hija que llevas dentro. Porque eso es lo que ocurre en un abortorio. La mujer se somete... Sí. Muy poco, como 6 semanas, 7, algo así. Sí. Pero vamos, que la realidad es la misma, ¿eh? Puedes estar de 4 semanas, la realidad de que embarazada tienes un hijo no entiende de la semana de gestación. Pero luego entraremos en esto, ¿vale? Entonces, yo salí y es fácil tapar ese evento, por muy traumático que sea, completamente fácil, porque es que nadie te vuelve a hablar de él. Ni mi madre, ni el padre de la criatura, ni siquiera de la clínica, osan, bueno, más que osan, tienen el detalle de a la semana decirte, oye, ¿qué tal vas? A mí si me hubieran llamado yo hubiera dicho, estupendamente. Hasta luego, ¿vale? Hay a otras muchas mujeres que no, porque igual llevan desangrándose desde el día que salieron en el abortorio. Entonces, a esas, si las llamaran, ellas no podrían decir estupendamente. Tendrían que decir, llevo desangrándome desde que salí de allí. Llevo con pesadillas desde que me sometí al aborto.
llevo que me quiero tirar por un puente desde que salí. Porque lo que pasa es que cuando la mujer ve esas 2 líneas rojas o rosas, entra en estado de shock, porque ella no era consciente que de esa relación sexual se podía quedar embarazada. Y por eso es increíble, bueno, a mí me parece increíble cuando yo estaba haciendo lo mismo, pero ahora me sorprende ver que señoras de 30 y muchos años con hijos nacidos, cuando se quedan embarazadas, te lo cuentan como si hubieran visto un ovni. ¡Estoy embarazada! ¿Cómo ha podido pasar? Y yo digo, hombre, pues habrás tenido alguna relación sexual para empezar, ¿no? Pero es que está tan disociado el sexo de la reproducción por todo ese buen marketing que ha hecho toda la industria de la anticoncepción y del aborto, porque al final es como, ¿qué más da? Porque es verdad que hoy día hay chicas que lo usan como método anticonceptivo y pueden llegar a someterse a un aborto hasta 8 veces. Hasta 8 veces. Y una persona diría, pero qué barbaridad. Pero es que cuando estás desconectada, puedes llegar a pasar por de todo. Por de todo. Y yo tengo casos reales donde hay mujeres que han sido súper mega violentadas y lo pueden soportar porque ya ni les duele, porque están totalmente disociadas, desconectadas. Entonces, claro, cuando esta mujer dice, me he quedado embarazada, ¿cómo puede pasar? Pero si yo me estaba separando de él, pero si es mi jefe, pero si está casado, pero si es mi primer novio, lo que sea la circunstancia donde se han quedado embarazadas, que era algo con lo que no contaban en absoluto y encima les supone como una situación donde no ven nada bueno y lejos de lo poco bueno que puedan ver ellas, enseguida el entorno se va a ocupar mayormente de decirles, se te va a acabar la vida, porque hay muchas que incluso en ese estado donde para nada preveían y buscaban y querían quedarse embarazadas, puede llegar un momento donde se conecten y digan, bueno, pues es que me he quedado embarazada, pues toca ir para adelante. Incluso algunas pueden llegar a tener ilusión, y esto pasa mucho en adolescentes. Las adolescentes que se quedan embarazadas muchas veces tienen ilusión, porque dicen, qué bien, voy a tener un hijo, soy mamá y me ilusiono. Pero ¿qué pasa? Que cuando se lo dicen al novio, muchas veces este entra en pánico, les puede llegar a bloquear del WhatsApp, o puede que el novio tenga ilusión, pero entonces al novio le dice a su madre o a su padre o a los dos que le ha dejado embarazada a su novia y entonces ya empieza ahí la campaña de acoso y derribo, que es ni de coña, porque a ti lo que te toca es estudiar una carrera, casarte y luego ya vendrán los hijos, ¿vale? O le apoyan, a la familia del novio apoya y pueden decir, oye, mira, pues, joder, no os habéis organizado muy bien, esto no estaba muy bien planeado, pero bueno, mira, pues ha llegado y para adelante con eso. Pero puede que la familia de la novia diga, ni de coña. O a veces la familia del novio, cuando la familia de la novia no tiene relación con su familia o no íntima, entra la madre del novio a encargarse de lo que tiene la novia y ella lo resuelve. Entonces, bueno, ahí hay un montón de combinaciones que se da, pero es verdad que mayormente lo que sucede con la joven embarazada es que es su propia madre la que la lleva a abortar, porque esa señora de 40 o 50 años dice, a mí no me haces abuela, porque tú eres una descarriada, que mira, que estás despendolada, que te has quedado embarazada y ni siquiera sabes, que a veces pasa, quién es el padre, porque igual se ha acostado con 3 ese fin de semana, y dice, a mí tú no me haces abuela o a mí no me vas a hacer madre de esta criatura, ¿vale? Entonces, las madres son las que llevan a abortar a sus hijas. Y ahí lo que pasa es que ahora la ley dice, chica de 16, ¿quieres abortar y tus padres no quieren? No te preocupes. Nosotros ya te hemos blindado el camino para que vayas a abortar. ¿Qué pasa con la chica de 16 que no quiere abortar y sus padres la obligan? ¿Qué hace el Estado? La abandona por completo. Y entonces, esa chica de 16 o de 17 que no quiere abortar, se ve que o aborta o su familia la expulsa de casa. Y ahí no es una cuestión de vivienda, ahí es una cuestión de que esa joven, porque le puede pasar a una de 30 y pico,
pero una de 30 y pico puede que tenga un poco más de madurez, un poco más de estructura y un poco más de fuerza para decir, oye, mira, pues me lo monto por libre. Pero una chica de 16 años que más o menos todavía sigue siendo una niña, mucha inmadurez y mucha dependencia emocional de sus padres, dice, ¿a dónde voy yo sin el apoyo de mi familia, con un hijo, si no trabajo, si estoy en el instituto? Es como se ven tan desamparadas, tan vulnerables, y el Estado no les da ningún tipo de protección, ningún tipo de amparo, que acaban abortando contra su voluntad. En la ley del aborto, lo único bueno que hubo en esa reforma fue colocar el aborto forzoso como un delito de violencia contra la mujer. Pues está muy bien, pero ¿de qué sirve que pongan en la ley que forzar a una mujer a abortar es delito si no hay ningún tipo de protocolo que identifique si la mujer está siendo forzada o no? Yo tengo un caso que fue el chico el que llamó al trabajador social para pedir la cita, y dentro de la salita del trabajador social estaba la chica así y el otro hablando con el trabajador social diciéndole, mira, es que se ha quedado embarazada y es que somos muy jóvenes y no tenemos medios. Y el otro, bueno, claro, ya, sí, es que es verdad, es que sois muy jóvenes, esto os ha pillado en un momento, vale. Y la chica así. Bueno, pues al trabajador social, fijaros qué vinculado y qué preocupado estaba por esa chica, que no se le ocurrió decirle al chico, ok, vete a tomar un café, date un paseíto por el patio, que voy a hablar con ella. No, le hizo los papeles del aborto. Y la chica, que estaba sin papeles en España y recién llegada, se sometió al aborto. Y cuando le pilló por segunda vez, pues gracias a Dios que consiguió nuestro teléfono y a mí me llamó cuando estaba a punto de ser forzada a subirse al coche que la llevaba por segunda vez al abortorio. Ella, lo que me había dicho el día anterior, me decía, mira, Lili, no te preocupes, porque ella ya sabía que tenía mi apoyo, pero claro, tenía un novio que de forma violenta la iba a meter en un coche para llevarla al abortorio. Y en su plan era, yo entro, él se tiene que ir a trabajar y ya salgo. Pero claro, los hombres también tienen intuición. Es más de uno ha sabido cuándo ha dejado embarazada a la chica sin la chica saber que estaba embarazada, que es cuando le acosa todo el rato para que o se tome la píldora del día después o para que se haga un test de embarazo. Y en este caso, él lo que hizo es pedir permiso en su trabajo, porque algo se estaba oliendo de que no tenía todas las garantías de que realmente ese aborto se fuera a producir. Entonces, cuando ella ya se entera de que no va a poder hacer la farsa de entrar y de la misma salir, sino que sí o sí se va a tener que someter a un aborto, pues ahí, gracias a Dios, yo pude conseguir a tiempo la información de cuál era el abortorio para llamar y decir, tenéis a las 6:30 la cita con esta mujer, y va obligada. O sea que asegurar que no la vais a intervenir, porque si no, llamo ahora mismo a la policía. Bueno, el abortorio se sacó toda la protección de ley de protección de datos y todo, porque efectivamente estuvimos intercambiando datos, me confirmó que iba a cancelar la cita, era un abortorio pequeño de Huelva, no quería movidas. Y así se evitó este embarazo que ya ha dado a luz esta chica hace un año y está feliz con su hijo, hasta tal punto que estas maravillas de la vida, el novio, bueno, o ya exnovio, empezó a ir a una terapia y justo el día que quedó con ella para pedirle disculpas y darle las gracias porque no hubiera abortado, rompió aguas y ese bebé nació en presencia de su madre y de su padre. Entonces, no han vuelto como pareja, pero ese bebé se está criando con el vínculo materno y paterno. Entonces, pues estas son las situaciones que se dan y que yo acompaño cada día, pues a veces afortunadamente en embarazo, otras pues desafortunadamente cuando me llaman destrozadas por algo que pasó hace una semana, un mes o 20 años. Porque me llaman mujeres que después de escuchar un podcast mío se rompen por completo y se dan cuenta que llevan 20 años tapando un dolor de una forma súper profunda, porque claro, como cuando sales del abortorio nadie te habla de eso y es un dolor tan inmenso que no sabes gestionar, pues el recurso que tenemos para poder seguir adelante, aunque sea
superviviendo, pues es taparlo, negarlo, ocultarlo. ¿Y qué pasa cuando sale ese dolor? Pues claro, lo primero normalmente es cuando tenemos la conciencia de que en ese aborto nos han matado a un hijo dentro de nuestro vientre, lo primero, y esto sí que lo he visto en absolutamente todos los casos 100%, es que asumimos por completo la culpa de lo que ha pasado. Y además la solemos asumir al 100% también. Porque como nos han dicho que es una interrupción, es que ya empezando por ahí, vaya farsa que se interrumpe porque ninguna mujer puede retomar un embarazo intervenido, y luego viene casi lo más perverso, que es que dicen que es voluntario, y digo yo, ¿qué voluntad puede haber si no tenemos la información ni de lo que llevamos dentro, en mi caso, ni de lo que nos van a hacer, ni de lo que viene después? Entonces, sin información no puede haber voluntad. Pero es que teniendo la información, porque hay muchas mujeres que están ante el tercer embarazo, con lo cual para ellas saben que de una forma u otra de un embarazo acaba viniendo un hijo, porque ya tienen dos, sería el segundo punto necesario para que una mujer pueda ejercer la voluntad. Y es igualdad, capacidad de elección. Y en España a todo el mundo se le llena en el gobierno la boca de igualdad y de feminismo, pero ¿qué igualdad puede haber y qué derecho de elección puede haber si el Estado español se gasta 34 millones en aborto y 8 veces menos en ayuda a la mujer embarazada? Entonces, ¿qué se encuentra la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad que quiere ver nacer a su hijo y que va al trabajador social? ¿Que no tienes trabajo? Aborta. ¿Que estás sin papeles? Aborta. ¿Que estás en situación de calle? Aborta. ¿Que tu marido te pega? Aborta. ¿Que tienes una drogadicción? Aborta. ¿Que tienes problemas de salud mental? Aborta. Si es que lo único que tienes son cartuchos para abortar. Cuando ella dice, no, si es que yo lo que quiero es un trabajo digno. Ah, ya, pero es que de eso aquí no tenemos. No, si es que yo lo que quiero es poder sacar al que llevo dentro y a los dos que apenas tengo para alimentar. Ya, pues es que si no tienes para alimentarlos, aborta al tercero. Estos son lo que se encuentran las mujeres en España. Ni qué decir cuando atiendo a una mujer de Bolivia, de Nicaragua, de Panamá o de todos estos países donde ya el sistema es totalmente desastroso para una mujer. Pero es que España dice que es el gobierno más feminista de la historia, que aquí todas las mujeres ejercen libremente su voluntad, y es que es mentira. Es que es completamente mentira. Y además voy más allá. Si esa mujer, que pudiendo incluso tener toda la información, que no se da porque no se cumple el consentimiento informado en ningún abortorio de España. Ninguna mujer aborta consciente de lo que va a hacer y de lo que le van a hacer y de las consecuencias que eso conlleva. Y el consentimiento informado no es firmar un papel, es que no lo es. El consentimiento informado, para que sea con garantías, tiene que ser de un doctor que te explique de qué va la intervención, qué supone en tu salud, en tu integridad física, y si hubiera a nivel emocional y psicológica, pues no estaría de más. Pero quedémonos solo en la física. ¿Por qué no le dicen y le dejan claro a una mujer que de este aborto te pueden dejar estéril? ¿Por qué no le dicen que le pueden perforar el útero? ¿Por qué no le dicen que le pueden dejar restos de su bebé que le va a provocar una infección que, como no la pille a tiempo, puede ser mortal? ¿Por qué no le dicen que puede estar el resto de sus días en los siguientes meses desangrándose, con hemorragias? ¿Por qué no le informan? Porque ninguna mujer, a la hora de someterse a ese aborto, es consciente de esos riesgos para la salud. Lo que le van a decir es, no, mujer, porque van muchas atacadas y súper nerviosas. Y lo que les dicen es, tranquila, si esto es una intervención de nada, si en 15 minutos ya te vas a ir a casa, te tomas una Coca-Cola y ya está, descansa mañana y a partir de mañana haz vida normal. Pero ¿cómo va a hacer vida normal si le acaban de matar a un hijo? ¿Pero cómo va a hacer vida normal si ha habido una violencia obstétrica brutal en su cuerpo?
que por mucho que sea una intervención ambulatoria, la habéis desgraciado profundamente, que esa mujer lleva, entre otras cosas, segregando oxitocina desde el momento de la concepción y le habéis arrancado un hijo y ese cuerpo ya no sabe qué hacer con tanta hormona. Y esto, además, en el trimestre en el que todavía se puede sostener lo del amasijo de células. ¿Pero qué le decimos a la que va en segundo o tercer trimestre? ¿Realmente se le puede decir que lo que va a sacar de ahí es un amasijo de células? Y a la que le dan la pastilla, que ahora cada vez se hace más, le dan la pastilla y ha tenido que desangrarse su casa y ver cómo el hijo se iba por el retrete, ¿se le puede decir a partir de mañana haz vida normal? Pues ni de coña. Y cuando yo tengo que escuchar que la ministra de Sanidad, que es médico, madre y ministra de Sanidad, dice que el trauma posaborto es un bulo de la ultraderecha, ¿yo le puedo decir a una mujer destrozada que se me quiere tirar por un puente que lo que le pasa es un bulo de la ultraderecha? ¿De verdad? O sea, la ministra no es consciente de la gravedad de esas afirmaciones. No hay síndrome posviolación. ¿Le vas a decir a una mujer violada que se deje de tonterías y que venga, vuelva de fiesta a liberarse sexualmente? Porque en los manuales de los médicos no está el síndrome posviolación. ¿O le vas a decir también que es un bulo de la ultraderecha, de los ultracatólicos, que son unos nazis y unos de todo? ¿De verdad? Entonces, hay una falta de humanidad, una falta de integridad y una falta de espíritu tan brutal que el desamparo y el destrozo que vive una mujer antes, durante y después del aborto es brutal. Las historias que he escuchado yo, o sea, de verdad que no las podría poner en un libro porque quien se lea ese libro es que igual no vuelve a tener un sueño en paz en su vida, en su vida. Entonces, las mujeres después de eso se buscan suicidar un montón, y esto sí que está registrado en los informes. Y dicen, no, pero es que los que quieren echar por tierra todos los estudios que hay hablando de o síndrome o estrés postraumático después de un aborto, no, es que esas mujeres ya estaban mal. Pues por supuesto que estaban mal. Es que si no llegan a estar mal, no entregan su sexualidad a un misógino. Es que si no hubieran estado mal, borrachas, no se acuestan con los tíos que le vengan por encima. Es que si no estuviera mal, ella no hubiera accedido a tener una sexualidad con un hombre de 20 años más mayor porque lo que está buscando es amor de padre. Pues claro que estaban mal. Pero ¿cómo están después del aborto? Muchísimo peor, por supuesto. Y además, cuando llega esa culpa porque nos creemos que hemos ejercido nuestra voluntad, porque al final a mí nadie me llevó con una pistola, sino que yo fui diciendo, yo quiero abortar, yo me quiero quitar esto del medio, es mi voluntad, yo soy mujer, con mi cuerpo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiera. Pues ha sido mi voluntad por completo. Entonces, ¿de quién es la culpa de que mi hija no esté viva? Mía. Y entonces, ¿qué voy a aceptar? Culpa. Y si acepto culpa, ¿qué va a haber después? Castigo. ¿Y cómo me castigaba? Ahí sí que yo hacía una selección de eres suficientemente misógino y se te ve lo mucho que me vas a denigrar, que entonces sí me voy a ir contigo a la cama. Y yo me buscaba ya a lo peor para que ya acabaran conmigo, pero literal. Y eso es lo que yo llamo un suicidio asistido. Hay otras muchas que han sobrevivido a los suicidios, porque es verdad que la ventaja que tiene la mujer es que es muy mala suicidándose, el hombre pues lo hace mejor, lamentablemente, la mujer pues no, lo hace muy mal, entonces a veces también es que la pillan a tiempo, pero yo tengo muchas supervivientes de suicidios, tras muchos intentos, pues gracias a Dios no lo han conseguido y han podido llegar hasta sanar el trauma posaborto. ¿Y cómo se sana el trauma posaborto? Pues con amor y verdad, que eso es Amasube. El amor, ¿qué es? Pues quererlas muchísimo y saber que todo lo que les ha pasado a ti te importa. Y es que es verdad, es que yo cuando las atiendo es que me importa todo, lo que les pasa, lo que les haya pasado y lo mejor que quiero yo para ellas. Y segundo es la verdad. Y a muchas veces la gente tiene mogollón de miedo de decir la verdad. Y dice, jo, es que tengo una amiga que yo sé que aborté y está hecha polvo, pero es que no sé cómo decirle y tal.
Bueno, pues ahí hay que respetar siempre mucho la intimidad y a ver hasta dónde quiere abrir. Pero a mí una mujer que me contacta a mí y me está diciendo es que después del aborto yo ya no he podido descansar en paz, es que yo ya no puedo ni mirar a mis hijos nacidos, o sea, y me empieza a contar, le digo, claro, digo, pero ¿cómo no vas a estar hecha una mierda si te han matado un hijo en tu vientre y encima asumes por completo la responsabilidad? Pero ahí yo voy echando un poco para atrás y le digo, háblame de tu padre. No, es que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Digo, Y digo, ¿y tú conoces lo que es el amor del hombre? ¿Tú sabes que eso que has podido ver en las películas existe y es real? Y entonces dice, no, y ya, vale, ahora háblame del que te dejó embarazada. Y entonces, claro, vas viendo y es que todo tiene sentido, absolutamente todo, porque ni ellas saben lo que valen, ni tampoco se creen que valen lo suficiente como para que un hombre se enamore de ellas, con lo cual, pues al final van teniendo unas relaciones para sobrevivir. El que le dice que la va a proteger un poco, pues ya le vale. El que la dice que le va a hacer un hijo, pues como eso le hace ilusión, también le vale con la factura que eso implique, etc., etc. Entonces, una vez ella puede comprender cómo ha llegado, ya no solo a las puertas del abortorio, sino cómo ha llegado a quedarse embarazada de ese hombre en esas circunstancias, con todo eso, porque claramente lo que yo sé, intuyo, y cuando lo expongo es que siempre es así, siempre lo confirman, es que no era una relación de amor de la que ha venido ese embarazo. Porque cuando un embarazo viene de una relación de amor, de una mujer enamorada de un hombre que a su vez está enamorado de ella, cuando hay embarazo, aunque pueda haber una situación catastrófica, aunque pueda haber vulnerabilidad económica, aunque pueda haber algo, en los dos siempre va a haber una ilusión. Porque si yo amo a este hombre y de repente tengo un hijo suyo y él ama a esta mujer y tengo un hijo suyo, es que hay una alegría. Luego ya vamos a ver cómo hacemos, que no tenemos ni un duro, nos van a desahuciar y todos los problemas que vengan. Pero una pareja enamorada es una pareja unida que va, de alguna forma, a sacar ese fruto de su amor adelante. Claro, en el posaborto no te encuentras nada de esto. Puede que ella pensara que estaba enamorada, pero es que estaba enganchada, porque no puedes enamorarte de un maltratador. Y luego también se da el caso, en menor proporción, pero se da, que es el hombre el que ha hecho un hijo o no se lo ha hecho como consciente, pero ha venido y está súper ilusionado con ver nacer a su hija, y pongo hija porque tengo 2 casos concretos donde en los 2 casos era niña, y la novia se ha desaparecido cuando ella ha recibido presión de la familia y le ha abortado a su hija. ¿Y cómo se queda el hombre? Totalmente destrozado, destrozado, porque claro, ellos se encuentran con que no solo no tienen ningún tipo de capacidad de evitarlo, sino que encima una impotencia, porque si ellos, cuando todavía la mujer está embarazada, le dicen, no abortes, es que no abortes. Dice, oye, pero es que es mi derecho, tú eres un machirulo, no estás defendiendo los derechos de la mujer. Claro, es que los hombres también han absorbido esa ideología. Entonces, un hombre que es bueno, que es sensible y no quiere ser machista, piensa que no se puede oponer al aborto, porque entonces estaría violentando y coaccionando la libertad de la mujer. Pero yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Si la novia le dice que va a suicidarse, ¿qué dice? ¿Respeto tu voluntad? Si nosotros vemos a una mujer en un 4º piso dispuesta a tirarse, no se van a movilizar los bomberos, no se van a movilizar los vecinos, no vamos a atarla si hace falta a la columna, a la barandilla, a lo que sea para que no se tire. O sea, socialmente siempre se ha evitado que alguien se suicide y nadie ha dicho, oye, respetar su voluntad. Ella ha querido subirse al balcón, ella no quiere vivir porque sufre mucho, dejarla, incluso, oye, vamos a echarle una mano y vamos a empujarla porque lo de tirarse da vértigo. ¿Por qué no? Porque todo el mundo entiende que esa violencia, esa muerte violenta, no es la solución para todos los problemas que pueda tener esa persona, que pueden ser un montón, porque ya no querer vivir supone una desgracia humana donde se ha sufrido mucho y no se ve esperanza, no se ve luz, no se ve camino.
pero es que darle un empujón, como está pasando, lo que pasa que ahora no le damos un empujón a las vías del tren, sino que se da una pastillita, que es todo más inocuo y más aséptico y más, ¿no? Queda mucho mejor, pero claro, si llegamos a ese punto, pues entonces ¿yo qué le digo a mi hijo? Que si su voluntad es algo que es violento, ¿yo se la tengo que respetar? O que si su novia quiere no sé qué, pues es que la violencia nunca se justifica. Entonces, ¿se está avanzando en muchas áreas? Pues sí, porque hoy día, si tú ves a un padre que pega un sopapo a un niño en un parque, eso es denunciable. Esa violencia sí, pero la obstétrica, como nos la han colado como derecho feminista, es intocable, ¿vale? Y por eso, en los discursos televisivos, y da igual, porque yo estuve hace poco en Espejo Público y toda la mesa, que además suelen poner una mesa un poco variada, toda la mesa estaba de acuerdo en que lo del aborto ya era un debate que había que superar. Que es como, mira, esto ya estamos en el 2025 y ya no podemos estar en este debate que muchas dicen que es ya algo medieval. Pero ¿cómo no va a haber debate si mientras estemos personas sensibilizadas con la vida, con el amor y con la integridad de la mujer, en su ser mujer, en su feminidad y en todo lo que es ser mujer, no vamos a poder aceptar eso? Para nada, para nada. Y luego, bueno, ya por terminar y concluir mi testimonio, decir que al año del aborto me vuelvo a quedar embarazada, algo súper típico en mujeres que nos sometemos a una intervención violenta del embarazo, porque el desajuste hormonal, psíquico y todo es tan brutal que inconscientemente buscamos llenar ese vacío. ¿Qué pasa? Que nos volvemos a quedar embarazadas, llenamos ese vacío a nivel físico, pero si tus ideas siguen siendo las mismas, pues ¿qué me pasó a mí? Otra vez en este marrón. Digo, me cago en la mar. Pero en todas las teorías que yo tenía, esta era la más sana que yo tenía, y era que yo, en ese traje coraza de feminista, teníamos un cartucho para abortar. Y yo ya me había gastado el mío. Y algo dentro de mí decía, si te vuelves a someter a un aborto, te pueden destrozar tu aparato reproductor. Y yo desde niña había tenido una ilusión increíble por ser madre de familia numerosa. Y yo hablaba siempre del equipo de básquet, o sea, yo quería por lo menos 5. Lo que pasa es que cuando yo en mi entorno familiar lo compartía, decían, ay, ingenua, niñata, ya se te pasarán las tonterías. Luego me dijeron que lo de las pelis de Disney es mentira, ¿vale? Ya empecé a ver Matrix y todas estas cosas y entonces ya yo misma me quité la ilusión. ¿Pero qué pasó? Que ahí hubo un hombre súper comprometido con el amor y súper comprometido con la verdad, al que le comuniqué que estaba embarazada y me dijo, bueno, lo primero me tuvo que explicar, yo con 27 años, soberbia, con idiomas, habiendo viajado por todos los continentes, que me creía por encima de todo, pues con 27 años me tuvo que decir, no, Leire, es que una mujer cuando ya está embarazada ya es madre y lo que llevas dentro de tu cuerpo es tu hijo. Entonces, claro, lo de elegir si ser madre o no cuando ya estás embarazada, pues ya no tuvo más recorrido. Y luego, claro, yo ya dije, ostras, tengo a mi hijo dentro, claro, estoy embarazada, ¿qué voy a llevar? A mi hijo. Y luego, como un revulsivo brutal, lo segundo y único que recuerdo de esa sesión, porque era mi psicoterapeuta, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces, yo lo que vi es, pasó toda mi vida, desde los 13 años hasta sus 27, en una película de blanco y negro horrorosa, donde había sexo, drogas, porque yo me he drogado lo más fuerte, porque yo estoy viva de milagro, horroroso, y cuando yo miraba hacia el otro lado, que representaba el futuro, había una de luz, una de color, una ilusión, que yo salí de esa consulta y yo digo siempre, yo podría haber grabado un anuncio de compresas porque es que yo levitaba, estaba radiante, o sea, era como, ¡guau! Y a mí, mi único objetivo era hacer feliz a esa criatura. Los cuentos que le voy a contar, las nanas que me voy a aprender y le voy a cantar. Y eso que yo sabía que cantaba mal, pero era como, no, y voy a aprender a cantar. Y era como todo hacer feliz a mi hijo. A mi marido lo seguía llevando como un apéndice con el que yo no compartía mucho de esa ilusión, porque todavía seguía pensando que la crianza, la maternidad, es una cosa nuestra de la mujer que nada tiene que ver con el que nos acompaña, si es que nos acompaña, pero aún así mucha ilusión. Una de las consecuencias que tiene el posaborto es que perdemos hijos, y yo perdí a este hijo.
Entonces, no solo no pude afrontar una nueva muerte, con lo cual me dije, fue bonito mientras duró, volví a construir una capa, un muro para poder seguir adelante, pero yo ya estaba como un cadáver viviente. Y también con lo que pasó en mi segundo embarazo, quiero decir cómo no se puede hablar de embarazo deseado o no deseado, porque en mi caso, en menos de una hora, pasó de ser no deseado a ser súper deseado. Entonces, lo del deseo, que digo yo, no es una tangente, no es una variable, porque cambia como el tiempo en el País Vasco. O sea, que no podemos basarnos en el deseo y eso que hoy día lo han hecho religión. Deseo ser madre, todo vale. Vete a la industria, alquila un vientre, roba un niño, da igual, todo vale. Porque tu deseo de ser madre, hombre, es que deseas ser madre, es su ilusión. No, perdona, la mujer no tiene derecho de ser madre. Es el hijo el que tiene derecho a tener una madre y un padre. Y nos estamos olvidando de los derechos humanos y todavía más los de la infancia. Pero es que si no deseas, también todo vale, quítatelo. Porque dicen que una maternidad no deseada también es traumática. Dicen que una maternidad no deseada es violencia contra la mujer. Bueno, pues yo os digo que de todas las mujeres que he acompañado, que han llevado a término su embarazo, y estoy hablando de mujeres violadas, abusadas y en unas situaciones vitales que son de horror, cuando han llevado a término y han visto nacer a sus hijos, lo que les ha cambiado la vida ha sido increíble. Porque ahí sí, ese hijo ha supuesto un motor increíble para denunciar al maltratador, para salirse de la casa donde estaba siendo violentada, para sacar excelentes en su carrera universitaria, para dejar las drogas, para no necesitar tratamiento psiquiátrico porque su trastorno mental ha desaparecido. Todo casos reales que yo acompaño aquí en España y fuera de España. O sea que no me estoy inventando nada y no necesito leer estudios porque la praxis y mi experiencia de 7 años pues hablan de todo esto. Y ya ahora sí termino, decir que en el 2017, con una nueva pareja y con un hombre que me demostró que efectivamente el hombre ama a la mujer y se entrega a hacerla feliz porque eso es lo que le completa, pues me hizo el mayor regalo que me podía hacer, que es mi tercer hijo, mi hijo Lander, a punto de cumplir 8 este sábado, y que cuando yo lo cargaba en una mochilita siendo un bebé y fui a la manifestación del 8M, cuando vi todas esas carteles proabortistas en los que yo podría haber estado hacía pocos años, dije, yo tengo que hablar. Porque no solo no entienden el destrozo que supone el aborto de una mujer. Casi me parecía más grave que no entendieran lo maravilloso que es ser madre. O sea, yo, según di a luz, no podía dormir porque yo no podía dejar de mirar esa cosa tan bonita. Pero es que han pasado 8 años y me sigue pasando igual. Yo llega el momento de prepararle la merienda a mi hijo para ir a buscar al colegio y yo siento cosas que no he sentido en la vida y os digo que he probado las drogas más estrafalarias que hay, salvo la heroína y el fentanilo. De lo demás lo he probado todo y he estado de chutes inimaginables. Pues lo que siento yo de amor incondicional cuando me conecto con mis hijos, también con los no nacidos, es tan radiante, es tan increíble, es tan maravilloso, que digo yo, por favor, yo quiero que toda mujer viva esto, y especialmente las empobrecidas. Porque una mujer con recursos podrá tener recursos de realización a través de muchas cosas, pero una mujer empobrecida, que eso es lo que le digo yo a una mujer que parece que no tiene nada, le digo, tú vas a ser la mujer más importante de esta criatura. Y por fin vas a poder darle todo lo que tú no has tenido como niña, porque has podido ser violada, abusada, abandonada, violentada, explotada, vendida, prostituida. Vas a poder darle a tu hija o a tu hijo todo lo que tú no has tenido como madre. Y eso les da tal oportunidad de vida a las mujeres que tiene sentido darles todo el apoyo que necesitan, que al final mayormente es emocional, muchas veces también material, pero sobre todo ese que no se sientan solas, que tiene todo el sentido del mundo, y cuando hablas con ellas, cuando ya los tienen, se sienten culpables de haber valorado abortar, porque dicen, yo no sé qué haría hoy día sin mi hija o sin mi hijo. Y dicho esto, pues decir que fruto de ese primer testimonio que nació después de ese 8M del 2018,
pues después de muchos testimonios y acompañar a muchísimas personas, pues hace 2 años nace Amasube, cuando yo ya decido dejar mi trabajo y entregarme por completo, porque hay mucho trabajo, a razón de más de 100.000 mujeres al año en España, pues imaginaros si hay trabajo por hacer y sobre todo por prevenir, que por eso si tenéis la opción de organizar una charla en instituto o eso, bachillerato, pues por favor llamarme, porque es muchísimo mejor prevenir que curar. En cualquier caso, con amor y verdad, pues todo se sana, así que nunca está nada perdido si todavía hay vida. Muchas gracias. Momento preguntas. Bueno, ahora repito la pregunta, si no. ¿Qué tipo de ayudas está recibiendo por parte de Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, la primera, te tengo que decir que no te la sé responder, porque hasta que lo institucionalicé un poco, a mí me llamaban y yo las atendía, había veces que escribía algo en una servilleta, o sea, era como un descontrol total. No te sé decir. Creo que estoy como en torno a las 200 mujeres, pero no te lo puedo decir con seguridad. Es verdad que de un tiempo aquí está la cosa más ordenada y, de hecho, eso va a valer luego para sacar datos, porque al final se van confirmando cosas del formulario que yo doy, como que el 100% de las mujeres sienten culpa, un altísimo porcentaje insomnio, ataques de ansiedad, pensamientos suicidas, etc., etc. Entonces, bueno, pues esa es también una labor de, no digo científica porque no es mi labor, pero bueno, que vamos a poder sacar datos. Y de todas formas, el acompañamiento está subiendo a nivel exponencial, porque salí hace poco en un podcast que tiene una audiencia pues muy alta y ha sido un tsunami brutal. Entonces, estoy pendiente de salir en otro podcast que también tiene 1 millón de suscriptores, entonces ya pues estamos un poco armando la cosa, porque a nada que hay un poco de visibilidad siempre hay una respuesta exponencial. De las instituciones, 0. Incluso de los municipios que dicen ser Provida, tampoco. Entonces, no recibimos nada de nadie. A lo más que he conseguido es una ayuda de la Caixa para un proyecto puntual, muy agradecida por ello. Luego también la realidad es que, como yo siempre priorizo el acompañamiento, pues todo el recurso que tenemos está muy focalizado ahí. Entonces, bueno, pues aprovecho también un llamamiento a quien quiera colaborarnos en poder ver a qué subvenciones podemos optar y demás. El problema es que, como estoy registrada a nivel nacional, y creo que a nivel nacional pues vamos a optar entre poco y nada, a nivel regional, que Madrid sí está apostando muy fuerte por la natalidad, al estar registrada a nivel nacional no la he podido registrar a nivel regional, con lo cual pues nos vemos con la necesidad o bien de crear otra o, bueno, pues ahí de momento estamos un poco con las manos atadas, pero todo llegará. Así que la respuesta en concreto es que nos financiamos exclusivamente de donaciones privadas, con lo cual pues hago ese llamamiento también a la generosidad y saber que ese dinero está muy bien invertido. ¿Habrá alguna consulta más? ¿No? Sí. Bueno, quería agradecerte que estás aquí porque me sorprende muchísimo. Tengo claro que un derecho no es una obligación. Las mujeres podemos votar, pero no tenemos por qué ir a votar si no queremos. Y realmente me ha sorprendido muchísimo y estoy muy dolida por las veces que has contado que has sido violada en tu juventud. Bueno, yo no he llegado a decir eso en esos términos, pero sí abusada, sí. Abusada, sí. Exacto, bueno, sí. abusada sexualmente. Sí. ¿Vale?
Sí. yo creo que no te hubieras arrepentido de un aborto, porque no todas las situaciones de quedarse una mujer embarazada significan que quiere o no quiere. Hay muchas veces donde por una violación una mujer se queda embarazada y tiene todo el derecho a desprenderse de eso que sí que la va a crear. ¿Eso? Sí, de eso, porque la va a crear un trauma inmenso. Ya, pero tendremos que hablar de hijo, ¿no? De momento Es que no es eso. no lo siente como hijo. Ya, pero es que si dejamos las cosas en los sentimientos ya estamos en un terraplanismo. Es una violación. Entonces también hijos de... Es que yo he acompañado a mujeres violadas. Mira, el último caso que me ha entrado, una mujer prostituida, ¿vale?, que por un abuso de un cliente se queda embarazada. Y luego todos son dos palabras, no hay ningún dato, no corresponde ningún dato. ¿Qué datos? O sea, los que he compartido. Vale, pero bueno, respondiendo a la pregunta concreta, ¿vale? Y voy a un caso real, pero que luego lo voy a hacer general. Esta mujer prostituida con 25 años... Sí, voy a hablar de un caso y luego voy a hablar en genérico, ¿vale? Bueno, pues te hablo en genérico. Mira, una mujer que ha pasado por una violencia sexual, lo último que necesita es pasar por una violencia obstétrica. ¿Ya está? Siguiente. Sí, perdona, que hay otra nueva intervención. A ver, yo en esto, a mí me impresiona mucho que se hable mucho de todo el tema del aborto, de también que quedan muy traumatizadas y tal, pero se habla poco, y lo digo con base, invito a cualquier persona que ponga en duda lo que yo voy a decir, que se acerquen al laboratorio de Ator, que den una vuelta y se lleven un cuaderno y un boli y apunten todos los ataúdes que salen de allí todos los días. Yo primero fui provida que católica y me convertí al catolicismo de ver todos los ataúdes. Empecé a trabajar, alquilé un centro de estética en la calle Sor Ángela de la Cruz, en la esquina del laboratorio de Ator, y me pensaba que eso era un tanatorio. Y un día una compañera de trabajo me dijo, eso no es un tanatorio, eso es una clínica de aborto. Es impresionante la cantidad de mujeres que mueren abortando y nadie lo dice. Entonces vamos a defender a las mujeres y no les vamos a avisar que pueden morir allí dentro. Es que no hablo de cifras que me las invento, es que invito a cualquier persona que se lo cuestione, que le acompaño yo, a dar una vueltecita durante una semana en diferentes horas por la clínica de Ator. A la Ator llegan mujeres con unas barrigas así de 8 o 9 meses en la noche, porque trabajan las 24 horas al día. Sí, señor. Oye, vamos a respetar, perdona, vamos a respetar lo que dicen las compañeras, porque si no... Bueno, pero ¿vamos a respetar el turno de palabra o no? Yo pido, por favor, que si no se va a respetar el turno de palabra, por favor, que la salida es libre. El laboratorio de Ator trabaja 24 horas y hacen ir a las mujeres con las barrigas más grandes en la noche a las 2, 3 de la mañana para que nadie las vea. Y eso es lo que hacen allí en la Ator. Y están asesinando no solo al niño, sino que también están asesinando a mujeres que asisten allí a abortar. Entonces, de verdad que te agradezco mucho todo lo que has dicho y de verdad que si le puedes sumar los datos de toda la gente que muere dentro, fenomenal. Bueno, yo gracias, te agradezco el testimonio. Como yo no lo he visto, yo no lo voy a decir. Ahora, que se puede morir de un aborto, lo tengo clarísimo. Y igual no hace falta, o sea, bueno, sin llegar a ver ataúdes, yo creo que con solo mirar las caras con las que entran las mujeres y con las que salen, yo creo que solo con eso se puede ver que ahí no hay feminismo por ningún lado. Yo creo que basta con eso. Gracias. Yo quería saber, ¿el saco este de células o esto Sí. que decís, está vivo? ¿Es algo vivo? Sí, lo que pasa que la idea... Pregunto, ¿está Sí. vivo, sí o no? Sí. Hombre, claro. ¿De qué especie es? No, sí, yo lo tengo claro. Y aquí se me diga de qué especie es, de la especie humana, Sí. de un gorila que luego... No, pero te lo digo porque yo he ido con esa idea y es que te crees la idea de que es como una especie de verruga, o sea, un conjunto de células que forman algo, pero el hijo será, ¿vale? El bebé será. Y es que te lo crees.
¿vale? De hecho, no solo me lo creí yo, sino que a día de hoy a mí me han llegado a decir que no es hijo hasta que nace. ¿Y entonces antes qué es? Lo que sienta la mujer. Por ejemplo, No es hijo, y como tú tienes que respetar lo que sienta la mujer porque los deseos y los sentimientos son ley. Que desde que tú quedas embarazada hasta que pasan 50, 60, 70 años, si no hay una enfermedad o hay un accidente, desde ese momento en adelante es una persona. Solamente se puede interrumpir si hay un accidente. Con la muerte. Sí, 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 sí. Esa célula, 30 años después, puede ser un médico evidente, si nadie lo mata. No, claramente, claramente, sí. Y mira, aprovecho que hagas porque me has recordado que cuando me acuerdo y procede lo cuento y creo que es importante porque se dice siempre a las mujeres empobrecidas que no cometan la irresponsabilidad de traer un hijo, ¿no? Y eso cuando están embarazadas es como, pues es que ya está ahí. Yo lo digo muy claro, le digo, el hijo ya está ahí. Ahora lo que vas a poder decidir es si el hijo va a estar vivo o muerto. Es lo que puedes elegir. Pero dice, no, es que la mujer empobrecida le va a dar mala vida. Bueno, pues ¿sabéis que la madre de Cristiano Ronaldo fue a abortarlo? Y que el médico le dijo, señora, donde comen 3, comen 4. Entonces, ¿se puede sentenciar a un niño antes de nacer? No. ¿Hay que ayudar a esa mujer si está empobrecida a alimentarlos? Pues sí, por favor. Y más si se nos llena la boca del estado de bienestar, del estado de derecho y de los derechos humanos. Porque aquí al final los derechos humanos también están en peligro de extinción. Sí. Sí. ¿Perdón? Entonces, me llama la atención que haya tanto debate, tanto dilema con el tema del derecho sí o no al aborto y tan pocas energías de ciertos sectores acerca de la información necesaria previa, la negación de que hay que hablar de esto con las personas jóvenes y luego la detección de dificultades y la intervención en esas dificultades, porque ha relatado una vida que a mí me ha conmovido seriamente. Es decir, ¿cuántas personas tienen que vivir así, sin ningún tipo de ayuda real antes de llegar a esta situación que es lamentable? Yo te reconozco que hay mujeres y hombres que pueden necesitar resolver un problema que es un problema mayor, pero que no deja de ser lamentable. Me ha conmovido muchísimo su experiencia. Me hubiera gustado que en el trayecto usted hubiera encontrado ayudas que hubieran evitado llegar a esa situación. Pues sí, pero como dice... Las instituciones actuales, qué es lo que se está haciendo
Así es, así es. Entonces, no Bueno, yo... decir que, porque soy especialmente sensible a los ataques que sacan a este gobierno, lo tengo que decir aquí, porque me parece que hay gobiernos que se han empeñado precisamente en intentar informar, formar para prevenir esas situaciones, porque si nos cegamos y no hablamos de las cosas y no prevenimos, está hablando de la prevención. Claro. De males posteriores al aborto, pero es que hay males anteriores. Es que el aborto es una consecuencia. Es un síntoma más de una situación donde uno está absolutamente, a veces, desamparado. No digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos. Claramente, claramente. ¿Qué hacer para prevenir esto? Eso es lo que me gustaría escuchar en la charla. Es decir, que aquí Pues sí. vengan a esta mesa profesionales que nos puedan hablar de los beneficios de ese tipo de prevención y en función también de datos de expertos sobre esa situación. Que cuando se legisla en este país no se legisla al futuro, lo quiero decir aquí, porque me siento obligada éticamente a hacerlo, es decir, se intenta resolver problemas con toda honestidad. Entonces, Bueno, eso o se busca hacer lo que dé rédito electoral, hay mucho interés particular, interés electoral, o sea, lo de que se legisla por el bien común, ojalá fuera así. Desgraciadamente, yo creo que a más poder, menos interés hay en el bien común. Pero bueno, como no quiero entrar, porque además igual habrá más participaciones, lo que le quiero responder... Por supuesto, y por eso hablaba lo de las charlas a institutos. Entonces, la prevención claramente llega tarde cuando hay un embarazo imprevisto en un entorno que no es favorable a la maternidad, a la paternidad o a la crianza. Entonces, si los jóvenes siguen pensando que pueden separar amor, sexo y reproducción, vamos mal. Porque si el amor es como una cosa ñoña antigua que no es moderna, el compromiso ya ni te cuento. O sea, el compromiso para los jóvenes es el mayor lastre porque ellos lo quieren. Lo que a mí me conviene, cuando a mí me conviene, nos estamos conociendo porque en cuanto me aburre me voy a ir con otra o me voy a ir con otro. Las chicas cada vez más hipersexualizadas, porque eso parece que es lo que las empodera, y tan hipersexualizadas y tan empoderadas se van a poner de tíos que las van a utilizar lo más gordo, porque si ellas se creen, que a mí me pasó, que el mayor valor que tengo yo es mi sexo, porque lo demás ni me lo reconozco yo, ni me lo han reconocido, porque ni sé que tengo espíritu, ni unos valores que enamoran, pues ¿a dónde voy yo? Pues si quiero ser valorada, a tope con el sexo. Y cuando ya vea que no me valoren, pues me enfado y os voy a destruir con mi sexo. Entonces, la prevención es mantener la integridad de los jóvenes. Los jóvenes han de crecer sabiendo que cuerpo, corazón, mente y espíritu es la integridad del ser humano. Porque no podemos negar que como humanos tenemos una parte de ser. Entonces, somos espirituales. Y cuando lo reducimos todo a la materia... Entonces, claramente que si solo existe la materia, mi cuerpo va a ser lo que más vale. Y es con lo que voy a poder mercadear y me voy a rayar si tengo los pechos pequeños o la nariz gorda o el pelo que no es rubio o lo que sea. Entonces, ¿están muy hechos polvo los jóvenes? Sí, porque muchos no pueden mantener su integridad porque se ha denostado a la familia, se ha denostado lo espiritual, porque eso parece que es lo que oprime. Y como hoy día lo que quieren es todos estar liberados, fuera la familia ya es una estructura caducada, lo que hay que es, pues eso, vivir solteros cada vez más, si acaso en pareja, pero con mascotas, que las tratarán como bebés, porque el instinto materno y paterno en algún momento se va a pronunciar y les pondrán gorrito, chupete y los portearán, pero eso claramente es una desintegración humana a muchos niveles. Entonces, la prevención, desde muy pequeñitos, amar a los niños, reconocerles su unicidad, reconocerles que son cuerpo, mente, corazón y espíritu, que los niños pueden llorar, por supuesto que pueden llorar, que las niñas son fuertes, por supuesto, pero que se necesitan también. Yo he necesitado muchos años de terapia para dar cuenta que yo tengo una dependencia natural hacia el hombre. Y sabiendo que necesito al hombre para yo poderme realizar como mujer,
ahí ya podré saber que yo tengo un valor para enamorarle y que él también tiene unos valores que me pueden enamorar. Y ahí estaremos estableciendo relaciones sanas. Y si separamos amor, sexo, placer y reproducción, vamos mal. Y el mercado y la industria lo hace, porque se forra. Prostitución, pornografía, OnlyFans, gestación subrogada, reproducción artificial, se forran desintegrando a los niños. Y la industria de la pornografía caza a niños de 8 años. Los caza. Cuando uno se encuentra con que su hijo está en la tablet viendo porno, no es el hijo. Muchas veces es la pornografía que a través de un gusanito que se movía y él ha pinchado, toma, vídeo porno. Entonces, la industria no tiene escrúpulos, pero ninguno. Entonces, les tenemos que prevenir de la industria y de la ideología, que es el marketing de la industria. Claro, pero mira, hablando de información, la señora Montero, que va de feminista, ¿qué hace en la última reforma de la ley? Prohibir la información. La prohíbe. Está prohibido darle información a la mujer que quiere abortar. Y luego habla de patriarcado. ¿Del trauma posaborto? Ah, claro, es que tendría que haber información en todos los lados. La información de cómo son nuestros ciclos reproductivos, de cómo es nuestra sexualidad, de que la sexualidad de la mujer sí o sí es que va ligada al amor. Luego que las mujeres tienen que fingir orgasmos, pues ¿cómo no van a fingirlos si no están emparejadas en una relación comprometida, con amor, donde realmente hay un amor mutuo? Pues claro, y no hay placer y luego, o sea, mal, por ahí todo mal. Entonces, o sabemos que todo tiene que estar centrado en torno al amor o vamos mal y vamos muy mal. Entonces, dentro del amor, pues todo puede ir bien y lejos del amor todo va a ir mal. Así de simple y sencillo. Y, por supuesto, la información. No, y alguna que luego ha querido demandar, le dicen, ¿cuánto vale tu silencio? Le pasan un sobre, otras que he atendido yo, que han vivido, más allá de la violencia del aborto, unas violencias brutales, porque a una en concreto en Santander no le dejaron salir del abortorio. Ella gritando y el novio fuera, escuchando los gritos de la novia y al novio no lo dejaban pasar. Ella cuando salió con una mala leche que era, les voy a meter un paquete de la leche, los voy a denunciar. Y yo decía, muy bien, pero primero para de desangrarte. ¿Qué pasa? Que cuando para de desangrarse, que le llevó mucho tiempo, ya por fin amanece un día que no ve sangre y empieza a ver un poco de luz, dice, yo ya paso, ¿sabes? Yo ya quiero pasar página de todo, yo no me voy a meter ahora en un juicio con todo lo que implica, rememorarlo, no sé qué. Entonces, no se hace justicia por eso, porque las víctimas acaban destrozadísimas y cuando empiezan a ver un poco de equilibrio, si es que se le puede llamar equilibrio a tapar las cosas, dicen yo ya paso, y se aprovechan de eso. Sálvese quien pueda. Pero si al final va a ser peor, porque a lo mejor luego descubres que esa persona se ha muerto porque no le has prestado ayuda a su tiempo. Y te va a caer uno más gordo, o sea, te va a meter en la cárcel o vas a tener, o sea, entonces, y contigo mismo es como una pesadilla, porque dices, es que no he atendido a esa persona que está... Bueno, pero te va a salvar, te emborrachas y... Claro, entonces estamos construyendo una sociedad súper egoísta por individualista, donde todo vale, no hay nada sagrado. De hecho, si hay algo sagrado es el deseo y el sentimiento. Y a partir de ahí, pues, ¿qué les vamos a decir a los niños? No robes, si lo que estamos haciendo los mayores es terrible. Entonces, los niños están súper perdidos. Y los jóvenes, a los que les doy charlas, si vierais la cara de gratitud con la que me dan las gracias, porque entienden que pueden ser modernos, que pueden ser feministas, que pueden ser espirituales, que hay un camino íntegro,
Porque, claro, muchos jóvenes rechazan los mensajes que podemos compartir aquí porque dicen, es que mis padres son unos retrógrados, porque los domingos van a misa y son unos católicos y yo quiero ser joven, moderna, e integrarme en la sociedad, entonces tengo que estar, y adolescente ya ni te cuento, donde mis padres digan A, yo voy a decir B porque toca, ¿no? Entonces, claro, empiezan a asumir una ideología que de todas formas va penetrando sí o sí, incluso en personas maduras, porque hablamos siempre de jóvenes, pero hay muchísimas, miles de mujeres que abortan de los 25 a los 45 y esa ideología ha calado también en estas mujeres. O sea, que siempre parece que son jóvenes, primerizos. No, 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 no. O sea, esta lacra, digamos, es transversal y no entiende ni de edades, ni de clases, ni de nivel sociocultural, ni de economía, porque hay muchas ricas que se son... O sea, es universal, lamentablemente. Por eso en los tiempos que corren, yo creo que lo más rebelde que hay hoy en día es precisamente ir a la contracorriente de lo que nos establece, ¿no? Claramente, sí. O sea, es Sí. más auténtico, más rebelde hoy en día. Totalmente. Es que los que van de progresistas, feministas y al final se han comido todo el panfletillo están súper sometidos al sistema. Porque el panfleto dice eso y es lo que dicen. Y como te salgas de eso, como te van a llamar fascista... Yo me tengo que ir, Sí. pero te doy las gracias por tu valentía y gracias, Marco, por muy buena labor. Gracias, gracias. Nada, nada, todo bien. Vale, bueno, pues para los que os vayáis, cogeros un folletillo si queréis. A ver, que no sé qué he hecho. Estaban en la maleta, Marco, por si se... No sé si se los... Sí, dime.